Bueno, hasta el 16 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para un nuevo IFE universal y los pagos llegarían a contar del 30 de este mismo mes. Sobre este beneficio y otros que llegarán durante los siguientes días, conversamos ahora con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, ministra. Muy buenos días, José Luis, Priscila, gusto saludarle. Priscila. Después de tanto rato juntos, ¿cómo para equivocarse? Qué horror. Vamos a hacer un meme. Ministra, como siempre lo hacemos, pues, cuando conversamos con usted es súper importante porque es muy didáctica para explicarle a la gente qué es lo que necesita saber efectivamente, qué es lo que tiene que hacer y, por supuesto, también cuáles son los beneficios a los que puede optar durante este mes. Sí, efectivamente hemos iniciado un nuevo proceso de inscripción para el ingreso familiar de emergencia universal, que lo primero es importante decir que vamos a mantenerlo. Recordemos que el ingreso familiar de emergencia universal se ha extendido hasta el mes de noviembre, cuyo pago se realiza los primeros días de diciembre, y cada mes vamos a abrir una nueva ventana de inscripción. La de este mes va del 6 al 16 de septiembre y, como usted muy bien decía, va a generar pagos desde el 30 de septiembre porque se extiende todos los primeros días de octubre hasta cerca del 10 de octubre. Es importante decir y recalcar que solamente deben inscribirse quienes no han recibido el ingreso familiar de emergencia universal anteriormente, porque todos los que ya lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite. Finalmente es un pago automático para todas aquellas personas y recordemos que ya tenemos más de 8 millones de hogares que están en pago y por lo tanto los van a recibir de forma automática el próximo mes. Así que en ese sentido, esta nueva ventana es solo para quienes no lo han recibido anteriormente y pudieran requerirlo ahora. Podría haber quedado alguien sin trabajo, ¿no es cierto? Alguien dentro de la familia que hayan bajado los ingresos, que les permita ahora acceder, y para ellos está abierta esta nueva ventana de inscripción. Ahora, ministra, ¿cuáles son los principales errores o probablemente obstáculos con los que se han encontrado las personas que quieren acceder a este IFE? Para que usted nos cuente qué se ha detectado y, en el fondo también, cuáles son las recomendaciones que se le entrega a la gente. Bueno, es muy importante decirle a las personas que la única razón por las cuales no van a recibir ingreso familiar de emergencia universal es que estando en el registro social de hogar entre el 91 y el 100, la suma de los ingresos de su hogar de más de 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar. Eso es un hogar de 4 que tenga en la suma de los ingresos más de 3.200.000 pesos líquidos. Todos los demás deberían recibir ingreso familiar de emergencia universal si lo requieren. ¿Qué hemos tenido de problemas? Por ejemplo, que solicitan el pago en una cuenta corriente y no lo reciben ahí. Pueden haber dos razones: que esté mala la cuenta y lo hayamos enviado a un pago presencial, o que hayamos detectado que dentro de la cuenta del banco le vayan a retener su monto porque tiene alguna deuda que deba pagarse de pago automático de ese depósito. Y por lo tanto nosotros, cuando detectamos eso, protegemos el depósito del ingreso familiar de emergencia universal y lo pasamos a pago presencial. Esas son como algunas de las consultas más relevantes que hacen las personas. Otra tiene que ver con las personas que están dentro del registro social de hogares. Cuando una persona saca o pone a alguien del registro social de hogares, es muy importante decir de que nosotros podemos pagar solo contra la cartola de inicios de mes, es decir, la gente que aparezca como integrante del hogar en la cartola del registro al inicio del mes va a ser el monto que nosotros le vamos a pagar en el pago de ese mes que parte finalmente en los últimos días. Esto es súper importante porque si alguien cambia, ya sea que saca o agrega una persona a su registro y eso todavía no aparece en su cartola, no vamos a poder pagarle asociado a alguien que no aparece en el registro. Y eso es súper relevante. Una vez que aparece alguien en la cartola, nosotros podemos generar ese pago. Ahora, ¿cuánto demorará eso? Claro, ¿cuánto demorará el pago? No, la actualización de la cartola. Bueno, depende. En general, el promedio de la actualización de la cartola demora más o menos un mes. Hay algunas situaciones que son más complejas, como por ejemplo los niños que pudieran tener algún problema de tuición con padres separados, que hayan estado en el registro de un padre y tengan que pasar al registro de otro, y ahí hay un proceso que habitualmente demora un poquito más, pero en general la actualización demora más o menos un mes.
Ahora, antes de preguntarle sobre el anuncio que entregó ayer el presidente Sebastián Piñera, me gustaría preguntarle, para cerrar este tema, ministra, ya que usted toca este punto que es bien relevante, porque todas las familias tenemos realidades distintas en nuestro país y probablemente ha cambiado esa realidad, padres que ya no están juntos y probablemente necesitan hacer ese cambio, o que el jefe de hogar haya abandonado la casa, quizás no está llegando ese dinero, por ejemplo, a los niños. Este tema además se ha judicializado y hay una situación bien compleja en ese sentido. ¿Cuál es la información que maneja usted y qué recomendación también les entregaría a esas personas que necesitan cambiar rápidamente quizá el destinatario para que la plata llegue a quien corresponde? Bueno, es muy relevante decir de que estamos en una fuerte campaña, incluso vamos a sacar una campaña comunicacional prontamente que tiene que ver con la importancia de mantener bien actualizado el registro social de hogares, revisar bien, efectivamente, si uno piensa que no tiene registro, revisar si no está en el registro de otra persona, porque puede pasar de que una persona diga yo no tengo registro, pero sea una persona mayor que está en el registro del hijo, porque viven en la misma casa. Por ejemplo, podría pasar eso. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se actualice y se revise efectivamente cada hogar, su registro social de hogares, quién es el jefe de hogar, sobre todo cuál es la cuenta en la cual le vamos a depositar y, por supuesto, si hay cualquier cambio en la composición de su hogar o en la dirección o en otra información relevante que puede generar cambios, por ejemplo, en la calificación socioeconómica, realizarlo lo antes posible, porque nosotros solamente podemos pagar, recordemos que el IFE universal está asociado a la cantidad de integrantes de su hogar, no a otros conceptos. Es importante decir de que si no está actualizada y no sabemos realmente cuánta gente vive en ese hogar y no aparece en la cartola de principios de mes, no le vamos a poder pagar asociado a esa cantidad de integrantes que ellos nos dicen que deben tener. Por lo tanto, nuestro llamado es a actualizar y estar siempre en constante revisión de su cartola y actualización para evitar que haya errores. Bueno, ministra, ayer el presidente sorprendió a media tarde precisamente con propuestas para el cambio del sistema previsional. Y la verdad es que uno, si lo ve a grandes rasgos, podríamos decir quién podría estar en desacuerdo con eso, si tenemos que mejorar, por ejemplo, la pensión básica solidaria para los pensionados de 177.000 pesos mensuales. Solamente para hacer el resumen, extender la cobertura de aporte previsional solidario desde el 60% hasta el 80% de los pensionados, y además establece que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía. Más allá de las buenas intenciones, ministra, ¿usted cree que esto pueda avanzar en el corto plazo en el Congreso en un año electoral, en donde además se está discutiendo una posibilidad de cuarto retiro de fondos previsionales? Mire, yo estoy convencida, Priscila, de que vamos a ser capaces de sacar adelante este proyecto de ley corta pensión. Tengo una convicción profunda, creo de que este es un anuncio que más allá de las discusiones que se puedan dar en el Congreso es un aporte, siempre una posibilidad de mejorar los proyectos de ley. Estamos hablando de que aquellas personas que por estar entre el 60 y el 80% de menor vulnerabilidad pudieran hoy día no estar recibiendo una pensión básica solidaria o un aporte previsional solidario, lo puedan recibir. Estamos hablando de alguien sin pensión que podría llegar a recibir 177.000 pesos mensuales por el resto de su vida. Estamos hablando de una persona que pudiera tener una pensión autofinanciada, ¿no es cierto?, de 100.000 pesos y que podría llegar a tener hoy día una pensión de 240.000 pesos. Con esta reforma previsional. Estamos hablando de una persona con una pensión autofinanciada de 200.000 pesos que podría llegar a recibir un poquito más de 308.000 pesos, es decir, más de 100.000 pesos mensuales de aumento de pensión, que finalmente es una ayuda increíblemente importante en unas pensiones que son muy bajas y que estos aumentos obviamente son sustanciales pensando en las condiciones que las personas mayores muchas veces viven. Estamos hablando de ir cerrando las brechas de lagunas previsionales, que son los que golpean más fuertemente sobre todo a las mujeres, que muchas veces por asociado al cuidado dejan de trabajar. Este seguro, que va a ser de lagunas previsionales, va a permitir que una vez que uno quede cesante tenga una protección, paguen las cotizaciones, el seguro de invalidez y sobrevivencia y queden protegidos incluso dentro de la cesantía. Yo creo que esos
son anuncios que no debieran, como usted muy bien dice, tener gran resistencia. Siempre el Congreso, no tengo la menor duda, va a querer ver cómo podemos mejorar los proyectos, cómo hacerlos de mejor manera, pero pensar que no vamos a sacar esta reforma porque es un año electoral, yo creo que es al revés. Es la tremenda oportunidad de este Congreso de dejar una huella permanente, una huella que cambie la vida de forma constante a las personas mayores. Y yo creo que no hay ningún parlamentario, al menos en mi experiencia, que no quiera dejar una huella de verdad. Esta es una huella de verdad que ya con la primera reforma previsional solidaria cambió a muchas personas mayores su vida. Recordemos que cuando ingresamos al gobierno, la pensión básica solidaria estaba en cerca de 104.000 pesos. Hoy día Ministra, podemos llegar a tenerla en 177.000 pesos y mejorar las pensiones, como yo le mostraba en los ejemplos anteriores, de una forma muy sustancial. Tengo todo el derecho, en todo caso, a ser escéptico. Yo sé que usted es muy optimista con el trabajo que se puede realizar, pero tenemos derecho a ser escépticos porque en el Senado todavía no avanza la reforma previsional. Se va a terminar en 7 meses aproximadamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera y nada indica que la reforma integral a las pensiones, porque efectivamente ha habido cambios, ha habido reformas importantes y se anuncia un nuevo proyecto, digamos, para volver, digamos, darle un empujón al pilar solidario y el aporte también solidario, pero también la otra parte de la reforma. Permítame ser escéptico. Tenemos ese derecho, digamos, de efectivamente no confiar en que antes que termine este gobierno vamos a ver una reforma de pensiones de la cual estamos hablando hace como 20 años, por lo menos, ministra. No es una crítica a usted, es una crítica, digamos, a lo que pasa en general en la discusión política en torno a las pensiones, que está muy ideologizada muchas veces y nuestros pensionados siguen esperando, que ese es el tema. No, estoy de acuerdo, José Luis. Lo que pasa es que este es un proyecto de ley corta que recoge probablemente lo que en la conversación y en el debate todo el mundo ha estado en consenso. Por lo tanto, no habría ninguna gran explicación que pudiera impedir que al menos esta parte de la reforma avanzara. Usted tiene razón, hay muchas otras cosas que están pendientes por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo, y hablo de nuestra incapacidad, nosotros con el Parlamento y anteriormente, gobiernos anteriores con el Parlamento. Y eso ha permitido lamentablemente que pasen los años y fallezcan personas esperando. La gran reforma al respecto, obviamente, también del sistema de AFP está en esa conversación. El aumento de la cotización obligatoria de cargo del empleador, no del trabajador, también está en esa discusión. El seguro de dependencia también está en esa discusión. Entonces usted tiene razón. Yo creo de que esta parte, que fue muy consensuada, no hay ninguna excusa de que no seamos capaces de sacarla adelante. Ojalá pudiéramos avanzar en esta otra línea también, pero yo creo que debiéramos ser capaces de dejar al menos esta huella en mejora a las pensiones de las personas mayores, porque lo cierto es que usted tiene razón, Priscila también tiene razón en otras entrevistas que yo le he visto. Aquí definitivamente nosotros estamos muy en deuda. Ojalá empecemos a saldar un pedacito de esta deuda con este avance y podamos debatirlo y aprobarlo a la brevedad. Muy bien, pues ministra, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana para explicarnos todo esto. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, que estén muy bien, muy buen día. Igual a usted. Buenos días. Buenos días.